La Cámara Minera del Perú, CAMIPER, les da la bienvenida al programa de capacitación virtual especializado en minería. Este programa estará a cargo de un consultor especialista en el tema que veremos a continuación. Todo el material adjunto, así como las preguntas y respuestas, estarán a su disposición en esta plataforma virtual, la cual cuenta con diversas opciones y funciones que harán su experiencia mucho más dinámica y productiva. Cualquier consulta de soporte podrá ser enviada al correo tutorvirtual@camiper.com. Demos inicio a la conferencia. Muy buenos días a todos. Amigos, hablamos sobre Open Pit Mining o minería de rajo abierto. Cualquier la cosa, cualquier el país en el cual ustedes viven. Esto es una área de minería muy importante por razón de que la mayoría de los minerales que estamos minando hoy día vienen de open pits, de tajos abiertos. Ojalá ustedes tienen un acceso a diapositivas de este curso. En diapositiva número 1 pueden ver uno de los tajos abiertos, que es una mina muy grande de cobre en Chile, en altas montañas. Esta mina indica sobre qué tipo de minería vamos a hablar: rajo abierto o tajo abierto. Pero primero de todo me permiten hacer algunas palabras sobre quién soy yo, su profesor. Mi nombre es Tadeusz Gołosiński, o Tadeo Golosinski, o Tad Golosinski, dependiendo del país. Mi filosofía es que ustedes están aquí para aprender y yo soy únicamente para facilitar su propio aprendizaje. Es muy importante que ustedes comprendan que yo puedo hablar, pero no es suficiente para que ustedes aprendan. Ustedes deben hacer un esfuerzo que le permite aprender qué pasa y qué es la minería de tajo abierto. Me recuerdo un proverbio chino que dice que puedes llevar tu caballo al agua, pero no lo puedes obligar a beber. Yo puedo decir a ustedes las cosas, pero no puedo obligar a ustedes que comprenden todo. Por esto es importante que ustedes hacen esfuerzo mismos, que después de escuchar a mis clases aquí, consiguen los libros, consiguen información de otras fuentes, específicamente la información en el área de Open Pit con cual ustedes se preocupan. ¿Quién soy yo? Un poco más. Soy un académico y soy un ingeniero de minas. Como académico, trabajaba en 4 universidades. Primero de todo, en la Universidad de Alberta, que es una provincia de Canadá. Fue un profesor de ingeniería de minas allá entre 1980 y 1988. Después trabajaba con la industria. Vino a Escuela de Minas de Australia Oeste en 1992 y trabajaba allá como un director del departamento de minería y departamento de topografía minera por 6 años. Después, entre 98 y 2004, fue un profesor de minería en la universidad que se llamaba en este momento University of Missouri-Rolla. Hoy día se llama Missouri Science and Technology, University of Science and Technology of this estado Missouri. Mientras tanto trabajaba un poco meses en algunas otras universidades, específicamente en la Universidad de Nevada-Reno, en Reno, Nevada, y en la Pontificia Universidad Católica de Chile como un profesor adjunto por últimos 2 o 3 años. Es donde aprendí mi español. La mayoría de términos que voy a usar aquí, términos de minería, van a ser términos chilenos. Ojalá ustedes van a comprender. Si no, desafortunadamente, deben conseguir un diccionario de términos de minería chilena, que es muy fácil para hacer porque lo pueden descargar de varios sitios de internet.
Bueno, esto es mi carrera académica. También trabajaba en varias minas. Fue un superintendente general de ingeniería de minas en Colombia, Carbocol, el Cerrejón Zona Norte. Antes, en años más o menos 70, fue un superintendente en mina de areniscas bituminosas en Canadá, y después fue un principal ingeniero de minas para empresa Fluor. En este tiempo se llamaba Fluor Mining and Metals, hoy día se llama Fluor. Pienso que muchos de ustedes encontraron gente de Fluor porque ellos tienen proyectos mineros por todos los lados, en todos los países. Y principalmente, ¿qué hacen ellos? Diseñan las minas, diseñan las partes o equipos para minería, ayudan con compras de equipos y con arranque de los equipos y de los sistemas de minería. Por lo general, empezó mi carrera en minas en año 1960. Estoy involucrado en esta industria por 50 años ahora, y a mí me gusta mucho. Bueno, ya saben todo sobre mí y saben de dónde vienen mis conocimientos. Pienso que por ahora comprenden que hay un poco de problema con idioma. El idioma español es muy difícil para gente que no crecieron con este idioma. Es difícil por razón de idioma misma, pero es también difícil para ingenieros de minas porque varios países usan varios términos de minería. Por ejemplo, shaft. En la diapositiva tengo la definición que recogí de un diccionario. Dice que es excavación vertical o inclinada ejecutada en la roca con la finalidad de permitir el acceso a un yacimiento o conectar los niveles de explotación. En algunos países latinos y algunos países que usan idioma español lo llaman shaft. Pero, por ejemplo, en otros países lo llaman pique. En siempre otros países usan varios otros términos para esto, como pozo de mina. Esto es una expresión mexicana, como pique en Chile, en Perú, como tiro de la mina, también es un término mexicano. También algunos usan términos como clavada, chimenea. En España lo llaman pozo de mina y cosas como esta. Es difícil usar o es difícil comprender todos los términos. Si estoy usando cualquier término que ustedes no comprenden, favor busca el diccionario o enciclopedia. Esta enciclopedia va a explicar a ustedes sobre qué estamos hablando. Como le digo, deben estudiar los puntos claves mismos usando libros y usando otras fuentes de información. Mencionaba que hay Internet con mucha información, pero hay también algunos libros que sugeriría que ustedes adquieran. El primer libro que quiero recomendar a ustedes desafortunadamente es escrito en inglés, pero hoy día, para ser un hombre importante, uno necesita conocer inglés. Pienso que casi todos ustedes comprenden inglés, a menos pueden leer inglés. Este libro se llama Mining Engineering Handbook, que es un handbook de ingeniería de minas, SME, Mining Engineering Handbook. El editor es Hustrulit y la última edición es 1992. Pienso que dentro de estos próximos años vamos a tener una edición nueva. Este libro está disponible de Sociedad de Ingenieros de Minas estadounidense. El nombre de la sociedad es Society for Mining, Metallurgy and Exploration, SME. Ellos tienen un sitio web que está indicado en la diapositiva, que es www.smenet.org.
Es el sitio en cual pueden pedir este libro, pagar cuál es el precio y recibirlo. Son 2 volúmenes que conjunto tienen casi 4.000 páginas. Tienen mucha información sobre minería cielo abierto, minería tajo abierto, minería subterránea y varios aspectos de minería. Pienso personalmente que cada ingeniero de minas necesita una copia. Es un único libro muy importante para todos. El otro libro que es importante para este curso sobre el cual hablamos se llama Open Pit Mine Planning and Design, que es decir, diseño y planificación de minas de tajo abierto. Los 2 autores son Hustrulit y Kukta. Kukta es un profesor en Colorado School of Mines. El Hustrulit fue un profesor de minería, ya es jubilado. El libro es en inglés también. Fue publicado en Holanda. La firma que lo publicó se llama Balkema. Ahora tenemos segunda edición por últimos 2 o 3 años. Y como le digo, si se habla sobre diseño y planificación de minas, uno simplemente debe comprar este libro, porque tiene muchos detalles, cómo se hace cosas, por qué se hace cosas y de qué manera se hace cosas. Bueno, claramente no son los únicos libros. Hay libros en español también, pero no son tan, como lo llamamos en inglés, comprehensive, es decir, no tienen todo, pero tienen información sobre varias partes de minería. Bueno, hay un sitio que es www.infomine.com. Esto es sitio muy grande, tiene mucha información sobre qué pasa en minería y qué hay de nuevo en tecnologías mineras, en métodos de minería. También ofrecen varios cursos, tienen varios diccionarios que permiten traducir cosas. Sugiero que ustedes se van allá y al sitio lo abren y buscan lo que les interesa. Uno de los puntos claves allá es que tienen información sobre oportunidades de trabajo en todo el mundo. Normalmente tienen algunos miles de ofertas de trabajo en todo el mundo. Si usted busca el trabajo, esto sería un punto para empezar su búsqueda de trabajo. Claramente, como le digo, hay otras fuentes de información también. Algunas palabras sobre Sociedad de Ingenieros de Minas estadounidense. Como le digo, ellos tienen un sitio web y les indiqué que es smenet.org. En este sitio uno puede buscar la información, pero también tienen 2 cosas que son muy importantes. Una cosa es que hay un montón de libros, la gran mayoría son en inglés, pero libros relacionados a minería. Por ejemplo, tienen libros sobre hidrología, sobre planificación, sobre operación de minas, sobre tronadura, voladura, sobre todos los aspectos. A menos 50 libros disponibles de ellos que se preocupan con minería. Es una fuente de información más grande del mundo si uno considera los libros. Por otro lado, ellos tienen una buscadora que los permite buscar información sobre algunos aspectos de minería que les interesan. Ellos tienen unos miles o cientos de miles de pedazos de información que están en esta database y cualquier cosa, profundización de piques o diseño de palas o cualquier es la cosa, la información está disponible allá también. Si usted es un estudiante, pienso que ellos piden que paga $12 por año. Para ingenieros de minas, el pago es $130. Y con esto, ellos van a recibir toda la información o acceso a toda la información y también 12 periódicos anualmente, cada mes uno, con novedades de industria minera. La preocupación más grave para mí en este momento es el idioma y
como le digo, deben traducir a veces los términos que estoy usando y deben pensar sobre lo que estoy hablando para que comprenden todo. Sería bueno si tienen problemas, me pueden mandar un email y yo voy a responder clarificando lo que se dijo aquí. Aquí cubrimos más o menos todo relacionado a introducción. En este momento quería mostrar a ustedes un video que es de 25 minutos, que es video de Caterpillar sobre minería en general. Quiero que ustedes lo ven y el propósito es que comprenden que minería es mucho más que sacar las rocas. Es búsqueda de minerales, es minería de minerales, es metalurgia, es reclamación, recultivación, es muchas otras cosas. También son cosas como gente. En algunos países, gente pobre, se hace minería en áreas donde viven gente pobre, uno debe preocuparse con esto. Hablamos sobre minería de tajo abierto. En primera clase cubrimos la introducción, ya ustedes saben quién soy y más o menos saben dónde conseguir la información si ustedes quieren buscar más información. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar sobre algunas bases de minería por lo general y después vamos a describir todos los métodos de minería de cielo abierto para que ustedes saben dónde se usa minería de tajo abierto en comparación con minería tipo strip mining o minería aluvial o otras minerías. Bueno, conceptos básicos que son muy importantes para ingenieros de minas que necesitamos cubrir ahora y que son muy importantes son principalmente propiedades de materiales y un poco de terminología. Después vamos a hablar sobre minería subterránea versus minería de cielo abierto y sobre métodos de minería de cielo abierto, de superficie. Pues hablamos sobre minería a tajo abierto, por lo general, principalmente, que es la minería que nos muestra la diapositiva, que pueden ver allá, que incluye las operaciones unitarias como perforación, tronadura, carguillo, transporte y descarga de materiales. Aquí es una diapositiva de una foto de una mina de tajo abierto en América Latina y pueden ver moles qué se hace y pueden comprender de esta diapositiva qué es la minería de tajo abierto. Pero también quiero que comprendan que no es la única, que existen otros métodos de minería que se usan y qué método usamos depende principalmente de tipo de yacimiento, condiciones ambientales y a veces preferencias personales de mineros. Bueno, como le digo, la diapositiva muestra todas las operaciones unitarias. Ven aquí perforación, pozos de tronadura, después carguillo de material en los camiones y transporte de materiales en los camiones. Pero regresamos ahora a propiedades de materiales. Como le digo, esto es muy importante que comprendamos qué propiedades son importantes y que comprendamos cómo definirlas. Sería muy importante también que ustedes desarrollen un poco de sentido para qué son los rangos de varias propiedades de material, para que pueden decir y pueden ver la diferencia entre, por ejemplo, roca de cobre, mineral de cobre y carbón, entre caliza y cualquier otra roca, entre arcilla y arena. Cada uno de estos materiales tiene diferentes propiedades. Estas propiedades las necesitamos conocer para poder desarrollar un método de minería que sirve mejor que otros.
Bueno, las propiedades que quiero discutir en una brevedad aquí son densidad de material. Densidad viene en dos formas. Es densidad in situ o de banco. Es la densidad de material, de roca, de suelo que existe en la tierra sin disturbaciones ningunas. Y densidad suelta, cuando se trona el material o cuando se lo excava, la densidad se cambia y uno debe comprender esto. Esto es una distinción muy importante. Próximo quiero hablar sobre ángulo de reposo y surcharge angle. Surcharge angle es algo que uno podría llamar ángulo de reposo dinámico, que es diferente de ángulo de reposo. Distribución de tamaño de material es importante también. Y otras propiedades. Bueno, hablamos ahora sobre densidad de material. Densidad de del material es la masa por unidad de volumen de material. Es decir, entre más denso de material, más peso existe por igual unidad de volumen. Si tomamos un volumen de 1 metro cúbico, un material va a pesar 2 toneladas, un otro material va a pesar 1 tonelada y tercero material puede tener 3 toneladas. 1 tonelada por metro cúbico para carbón, 3 toneladas por metro cúbico por fierro. Diferencia muy significante porque si tenemos una caja de camión, una tolva de camión con capacidad de 100 metros cúbicos, en un caso traemos 100 toneladas, en otro caso traemos 300 toneladas. Y si tenemos un camión que puede traer 200 toneladas, o en caso de 300 vamos a romperlo, en caso de 100 toneladas no vamos a usar la capacidad que comprábamos con el camión. Si ustedes ven la diapositiva asociada con esta parte de clase, pueden ver algunos típicos densidades. Los tengo en libras por yarda cúbica y también en toneladas por metro cúbico. Por ejemplo, tengo mena de hierro o hierro 6.000 libras por metro cúbico o 3 toneladas por metro cúbico. Hay una palabra aquí que es B. B es decir que son metros cúbicos in situ o yardos cúbicos in situ o en banco. Es decir que esto es roca no distribuida, que no se trono, no se lo toco. Es la densidad que existe en naturaleza. Por ejemplo, otro ejemplo aquí, carbón, 1800 libras por yarda cúbica o 1 tonelada por metro cúbico, banco in situ. Es importante que ustedes más o menos desarrollen un poco de sentido. ¿Qué pueden hacer? Mencionábamos el SME Mining Engineering Handbook. En volumen 2, las últimas páginas, es una tabla que muestra varias propiedades de materiales. ¿Por qué no miran a esto? Revisan esta tabla y buscan los materiales que les preocupan. Van a ver qué son las densidades en banco típicos, qué son densidades esponjados y desarrollan un poco de sentido. Como le digo, diferencias pueden ser muy grandes, más de 3 veces, si hablamos sobre materiales livianos y materiales relativamente pesados. Bueno, ¿de dónde uno puede conseguir esta información? La mencioné el libro, pero el libro siempre nos da densidades promedio. Si uno diseña una mina, uno necesita buscar la información más confiable. El único método de conseguir la información que es confiable es ir al campo y medir esta densidad. Si quieren tener una información confiable, qué peso tiene un metro cúbico o un pie cúbico o una yarda cúbica de material de ustedes, deben ir allá y excavar 1 metro cúbico y pesarlo.
Mira, hay una cosa aquí. Si excavan un hueco de 1 metro cúbico, bueno, van a tener 1 metro cúbico banco, pero el material que excavaron ahora va a asumir un volumen más grande de 1 metro cúbico. Cuídense, si miden densidad en banco, hablamos sobre hueco. Si hablamos sobre densidad esponjada, hablamos sobre material que viene en pedazos, que ya está tronado o que se rotó. Bueno, material esponjado es la próxima diapositiva. Cuando se quiebra el material se esponja. Esto es conocimiento común. Pienso que algunos de ustedes tienen algo para hacer construcción de casas o fundaciones o cosas como esta, saben que el material se esponja. El esponjamiento resulta de la baja densidad del material minado. Este esponjamiento es por razón que ahora el material tronado viene en pedazos y entre estos pedazos hay huecos que son llenos de aire. Claramente el volumen el material se esponja y el volumen crece. Es también importante que comprenden que la densidad suelta es siempre menor a la densidad in situ. Densidad in situ es siempre más alta que la densidad suelta. Y el tercer punto, el esponjamiento depende del material y del tamaño de material, que tan bien roto está. De tipo de material. Por ejemplo, el arena no se esponja mucho. Por otro lado, roca dura se esponja mucho. Esponjamiento de material tipo arena podría ser tipo 20% o algo. 1 metro cúbico banco se cambia a 1,20 metros. Pero en caso de roca dura, dependiendo del tipo de tronadura, este esponjamiento puede ser tipo 40, a veces 50%. 1 metro cúbico ahora es 1 metro con 1 metro y media de material. ¿De dónde sacar los valores? Como decimos, los únicos valores confiables son medidas en terreno. No creen a nadie que abre un libro, muestra una tabla y dice, wow, esto es densidad. Esto puede ser una aproximación. Algunos materiales, por ejemplo, fierro, tienen densidades muy diferentes. Pueden ser densidad banco tipo 2,5 toneladas por metro cúbico o puede ser densidad tipo 4 toneladas por metro cúbico. Y si ustedes no saben exactamente qué es, no pueden hacer planificación, no pueden hacer diseño, no pueden hacer minería eficiente. Libros, densidades de libros, únicamente les usamos para estimaciones crudas. Aquí, por el fin de diapositiva, tengo 2 cifras que quería que recuerdan. Esponjamiento típico de 15% para arena a 50% para algunas rocas. La mayoría de minerales que minamos, como lámina de cobre o lámina de níquel o de oro, serían tipo 30 a 40%, 35%, 40% de este tipo. Pero también esto depende del tipo de tronadura. Si hay pedazos muy pequeños, normalmente esponjamiento es más grande. Si hay pedazos grandes, esponjamiento es más pequeño. Bueno, aquí viene una cosa muy importante. Si uno describe el volumen o cuantifica el volumen y peso de material, porque hablamos sobre densidades, uno siempre debe indicar si hablamos sobre material suelto o si hablamos de material de banco. Por ejemplo, hablamos sobre 1000 toneladas de mena de cobre. 1000 toneladas puede ser 400 metros cúbicos in situ o puede ser 600 metros cúbicos si está suelto. Ahora, si uno evalúa cuántos camiones necesita, cargas de camiones o cosas, esto tiene importancia, porque los camiones, como vamos a ver más tarde, les debemos comparar con el peso, capacidad de traer peso, pero también con el tamaño de tolva. Les recuerdo
que si ustedes indican densidades en volúmenes, siempre deben decir si es material suelto o si es material banco o in situ. Yardas cúbicas, sueltos. Yardas cúbicas, banco. Metros cúbicos, sueltos. Metros cúbicos, banco. No es aceptable si ingeniero de minas, indicando cantidades de material, no indica si son cantidades material banco o cantidad material suelto. Esto es error particularmente grave si se habla sobre material que necesitamos transportar o apilar o cosas como esta. Bueno, factor de esponjamiento. Bueno, aquí diga usted que material se esponja por 20% o se esponja por 25% o se esponja por 40%. Pero por lo general usamos dos tipos de definición de esponjamiento que se llama factor de esponjamiento. Este factor tiene dos formas. En una forma define el cambio de densidad, en una otra forma define el cambio de volumen cuando el material se quiebra o fragmenta. Por lo general, basado sobre el cambio de densidad por unidad de volumen, este factor de esponjamiento es normalmente menos de 1. En caso de cambio de volumen, este factor es normalmente más de 1. Esto es importante que comprendan que se puede medirlo o definirlo en dos maneras, porque algunos países por lo general usan una forma y unos otros usan otra forma. Por ejemplo, en Europa les voy a decir que el factor de esponjamiento es 1,25. Y en Estados Unidos les van a decir que el factor de esponjamiento es 0,7. Es el mismo material, el mismo esponjamiento, pero definido en otras maneras. La densidad se baja si material se esponja. Si se basa en la definición sobre densidad, hablamos sobre factores de esponjamiento menos 1. Si hablamos sobre volumen, si volumen es la base de definición, aquí el factor sería más porque el volumen de material crece. Europeos por lo general usan volumen, mientras cuanto norteamericanos usan por lo general densidad. No hay estándares nacionales que definen qué se debe usar, a veces hay un poco de confusión y yo me vi confusión grande en planificación de minas, que gente no comprendieron qué es diferencia entre los dos y usaron los factores de manera no correcta. ¿Dónde obtener de valores? Como hablábamos sobre densidad, la convertimos en factor de esponjamiento o al contrario usamos el factor de esponjamiento para definir la densidad de material esponjado o banco. Aquí tenemos por ejemplo información de señores de Caterpillar en la diapositiva que ven ahora. Esta diapositiva tiene 3 columnas. Columna primera es expansión en porcentajes. La columna segunda es vacíos en porcentajes. Y tercera es factor de carga. Los señores de Caterpillar escogieron llamar el factor de esponjamiento factor de carga. La última columna es factor de esponjamiento. Como ven, puede ser muy bajo, tipo 0,5, 0,6. El factor tipo 0,6 indica que tenemos expansión tipo 50% y que dentro del material tenemos 33,3% de espacios vacíos, es decir, llenos con aire. Esto nos clarifica el concepto de relación entre esponjamiento en tipo de tronadura. Si hay mucho aire dentro del material, vamos a tener, usando esta definición, el factor de esponjamiento bajo y expansión grande.
Si mirando a columna número 1, si ponemos 1 y coma en frente de las cifras que tenemos aquí, vamos a tener el factor de esponjamiento medido como el cambio de volumen. Por ejemplo, 40 diría que tenemos expansión de 40% y factor de esponjamiento 1,4 medido como cambio de volumen. La columna lado derecha, para el mismo 40 tenemos 0,714, es decir, que la densidad de material se bajó por 29, más o menos 29%. Bueno, ojalá este concepto ahora lo tenemos claro. Es importante que ustedes comprenden que los materiales se esponjan, que comprenden que uno debe saber cuánto se esponjan y que comprende que debe siempre indicar si está hablando sobre materiales esponjados o materiales banco. Aquí tengo 2 diapositivas ahora que nos dan definición de factores de esponjamiento. En primera tenemos factor de esponjamiento definido como cambio de densidad. Swell factor o factor de esponjamiento en este caso es 1 dividido por 1 más porcentaje de esponjamiento. Por ejemplo, si el material se esponja por 30%, el factor va a ser 0,77. Esto significa que si tenemos libras por yarda cúbica esponjada, estos son igual a swell factor por libras divididos por yardas cúbicas banco. Eso, como le digo, esto es la definición que se usa principalmente en América del Norte, pero algunas personas en América del Norte usan también el factor europeo y viceversa. Algunos europeos usan el factor definido en manera gringa. Aquí, en la próxima diapositiva, tenemos factor de esponjamiento basado sobre cambio de volumen. Esto simplemente indica porcentaje de cambio de volumen. Como tenemos en la diapositiva, SF, factor de esponjamiento, es 1 más porcentaje de esponjamiento. Si tenemos 30% de esponjamiento, el factor sería 1 más 0,3 por 1,3. Aquí quiero indicar una otra cosa que no se relaciona a lo que estamos hablando, que es notación. Mira, depende de país, uno usa comas o puntos. Es como con definición de factor de esponjamiento. En América lo basamos sobre densidades, en Europa sobre volúmenes. En notificación matemática también hay diferencias. En América, para decimales se usa punto. En Europa, para decimales se usa coma. Hablando español, yo voy a hablar 1,3, pero hablando inglés voy a hablar 1,3. 1,3 es 1 más 30%. El mismo como en Europa, 1,3 es 1 más 30%. Bueno, regresando a ejemplo de factor esponjamiento de medición europea, que es basada sobre volumen, tenemos en la diapositiva un ejemplo que nos dice que libras divididas por yarda cúbica esponjada igual 1 dividido por factor de esponjamiento y esto por libras divididos por yardo cúbico banco. Bueno, esto es la definición de factor de esponjamiento. Para aclarar las cosas hay 2, próxima diapositiva tiene 2 ejemplos de explicación de estas teorías. El primero es que el volumen de descarga de una mina, que es metros cúbicos o yardos cúbicos sueltos, esponjados, es mayor que el rajo excavado. Por ejemplo, si tenemos un rajo con volumen de 1.000.000 metros cúbicos, el material que se sacó va a tener un volumen tipo 1,3, 1,4 millones de metros cúbicos. Ganamos algunos millones de metros cúbicos. No es decir que ganamos el mismo material, pero se cambió el volumen y la densidad se cambió también. Volumen creció, mientras cuanto la densidad se bajó. Para esto es importante que conocemos el esponjamiento para planificar y diseñar apropiadamente las zonas de descargas, botaderos,
Como hablábamos, tenemos 1 millón de metros cúbicos banco que removimos, pero si usamos estos metros cúbicos para construir una pila de almacenamiento, la pila debe tener el volumen de 30 o 40% más grande, más alto. Por otro lado, el volumen del material transportado es mayor tanto que el excavado como el descargado. ¡Wow! ¿Qué pasa? Mira, tenemos material esponjado. Bueno, tenemos material en banco. Ahora tronamos, tenemos material suelto, lo ponemos sobre los camiones. Traemos a botadero, en botaderos botamos este material. Durante el proceso de descarga, este material incrementa un poco de densidad por razón de compactación. Tenemos este camión grande, cientos de toneladas de material. Cuando esto ponemos en botadero, claramente vamos a tener un poco de esponjamiento. Podría ser que en una mina tenemos densidad de material banco tipo 2 toneladas por metro cúbico. Cuando lo ponemos en el camión vamos a tener 1 tonelada 200 kilos y cuando lo botamos podemos tener 1 tonelada 300 o 400 kilos. Esto es muy importante para definir capacidad de transporte, para definir capacidad de botaderos y para definir el tamaño de ajo. Bueno, aquí tengo un ejemplo en la próxima diapositiva. Si se explota 1 millón de toneladas de mineral a 2,5 toneladas per metro cúbico banco, ¿cuál será el tamaño del hoyo en la tierra? Y si lo ubica en un stockpile o pila de apaleamiento, ¿cuál sería el volumen de stockpile? Y si se necesita transportarlo en camiones, digamos que tenemos camiones de 100 metros cúbicos de capacidad de tolva y 150 toneladas de capacidad de peso, ¿cuántos camiones carga? Bueno, mirando a primera parte, tenemos 1 tonelada ocupa 1 dividido por 2,5 es 0,4. Ocupa 0,4 metro cúbico. Por millón, porque sacamos 1 millón de metros cúbicos, tenemos un hueco que es 400 miles de metros cúbicos banco. Su hueco tiene un volumen de 400 miles de metros cúbicos. Ahora, si se ubica en stockpile, digamos que la densidad aquí es 1,35. Tenemos 400 por 1,35. Vamos a tener la capacidad de 540 miles de metros cúbicos. Son metros cúbicos esponjados en el botadero. Pero ahora, en los camiones, mira, si estos camiones tienen 100 metros cúbicos, necesitamos 5.400 cargas. Por otro lado, de punto de vista de densidad, necesitamos 6,7 miles de cargas. ¿Cuál es el verdad? ¿El primero o el segundo? Bueno, claramente el segundo, porque el primero nos dice que vamos a sobrecargar el camión, porque 100 yardas cúbicos o metros cúbicos por 2 toneladas, vamos a tener 200 toneladas, y el camión tiene la capacidad 150, vamos a sobrecargarlas. Toma nota que aquí no indicamos el cambio de densidad entre botadero y el camión, pero como lo digo antes, normalmente el cambio ocurre dependiendo de condiciones. Este cambio puede ser de tipo 5% o algo. Vamos a tener 100 metros cúbicos banco removidos, 140 metros cúbicos transportados en el camiones y 135 metros cúbicos en el botadero. Son las evaluaciones que hacen ingenieros de minas, son evaluaciones muy importantes y uno debe comprender que las propiedades de material, de punto de vista de densidad, se cambian. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre esto en el taller. Vamos a tener 1 o 2 ejemplos de este tipo. Ojalá esto va a reforzar el concepto un poco aquí. Comas versus puntos.
si usted tiene $1,000,000 americanos, como ve en el tope de diapositiva, los gringos van a usar comas, los europeos van a usar puntos. La otra propiedad sobre la cual quiero hablar ahora es ángulo de reposo. En muchas cosas apilamos el material en las minas, y si apilamos el material suelto, una de las propiedades de este material es un ángulo de reposo. Es la propiedad que se relaciona a cohesión de material y define el ángulo natural de apilamiento si el material es amontonado. No es un ángulo dependiente del pit, no, exceptuando cuando la pendiente es excavada en material suelto, porque el material en banco normalmente tiene taludes mucho más fuertes. Es el ángulo dependiente de botaderos y pilas de almacenamiento. ¿Dónde obtenemos los valores? Exactamente como la densidad de materiales, debemos medirlas. Debemos ir al campo y medir cuáles son las propiedades. En este caso, cuál es el ángulo de reposo. Libros, sí, tienen tablas, nos dan ejemplos, pero son ejemplos, son valores típicos. En minería no hay nada típico. En la próxima diapositiva tengo 2 o 3 fotos aquí que indican el concepto de ángulo de reposo. En lado izquierda tenemos una pila de almacenamiento. El ángulo que nos forma esta pila con el vertical es el ángulo de reposo. Es decir, si ponemos una vertical por el centro y medimos el ángulo hasta la superficie de la pila, esto sería un ángulo de reposo. Como les digo, este ángulo es definitivamente diferente para varios materiales. Depende de material y depende también de tamaño de material. A veces depende también de humedad de material y otras cosas. ¿Por qué es importante? Porque tenemos los taludes de botaderos, pero mira al lado derecho, aquí tenemos los camiones. Este ángulo de reposo nos define, con excepción sobre el cual voy a hablar más tarde, nos define cuánto material puede traer el camión, el tolva de camión, en términos de volumen. Porque si hay ángulo muy fuerte, el volumen que trae el camión puede ser mucho más grande que el volumen si el ángulo es relativamente bajo. Cuídase, uno debe saber el ángulo de reposo para diseñar los botaderos, pero también para definir capacidad de transporte. Vamos a gastar mucho tiempo hablando sobre capacidad de transporte más tarde y vamos a explicar esto en poco más detalle. Aquí tengo una otra cosa. Hablábamos ángulo de reposo. Cargamos el material en la tolva de camión y se forma una pila que tiene un ángulo que equivale a ángulo de reposo. Ahora el camión se mueve. Cuando se mueve, este ángulo se baja. Por razones de dinámicas, de interacción entre las rocas, el ángulo se baja. En vez de ser tan fuerte, se baja, se hace mucho más plano. Esto cambia el volumen que podemos traer en el camión. Si usamos el ángulo de reposo para definir el volumen de tolva de camión y el camión se mueve después, vamos a tener mucho spillage, es decir, derrumbes de material del camión. Esto nos indica que vamos a tener problemas con limpieza de los caminos en la mina y otros problemas. Aquí tengo una tabla en la próxima diapositiva que explica valores típicos de ángulo que se llama ángulo de surcharge, que sería ángulo dinámico de reposo. Aquí en la columna en el centro, fila en el centro, tenemos ángulo de reposo típico. La primera columna 0 a 19, la última 40 y más. Esto es ángulo de reposo, como lo definimos, ángulo de apilamiento de material.
Ahora, si lo ponemos en correa transportadora o faja transportadora, si lo ponemos en el tolva de camión, ¿qué pasa? Es que este ángulo se baja y baja y baja. Por ejemplo, y eso depende principalmente del tipo de material. Al tope, en la fila al tope, tenemos tipo de material. La primera columna dice material que fluye rápidamente. La última dice material que fluye con dificultades. La columna tercera y cuarta principalmente se aplican a rocas que se encuentran en minas de metales. Ellos tienen normalmente un ángulo de reposo 30 a 40 grados. Y si tenemos una mina de cobre con ángulo de reposo, que el material suelto tiene un ángulo de reposo, digamos, 30 a 34, este ángulo va a cambiarse a más o menos 20 grados si lo ponemos en el camión y si el camión corre. Si tenemos un material con ángulo de reposo de 35 a 39, este ángulo de surcharge o ángulo dinámico de reposo va a bajarse a más o menos 25. 10% de pérdida de este ángulo dice que el volumen que puede traer la tolva se baja por más o menos más de 10%, posiblemente 25%. Es muy importante que lo comprendamos para que cuando cargamos el camión en la pala, que no sobrecargamos, es decir, que dejamos un poco de espacio para espacio que se llena por razón de bajada de ángulo de reposo. En la fila última tenemos definición de tipo de material. No voy a revisar a todos, pero tercera y cuarta. Tercera con ángulo de reposo 30 y 34 son los materiales que son irregulares, que contienen los pedazos irregulares, que forman pedazos que tienen un peso mediano, es decir, no son livianos, pero no son tan muy pesados. Por ejemplo, como arcilla, como carbón y cosas como esta. La penúltima columna, 35 a 39, ángulo de reposo. Hablamos sobre ángulo de surcharge, que es ángulo dinámico de reposo tipo 25%. Y aquí hablamos sobre rocas, la mayoría de las menas y estéril en minas de metales y cosas como esta. Por lo general, si hacen evaluaciones crudas, asumimos que tenemos ángulo de reposo tipo 35 a 39 y que tenemos un ángulo de surcharge o ángulo de reposo dinámico tipo 25. Bueno, estos son los ángulos reposo y ángulo reposo dinámico, es decir, ángulo surcharge. Ahora quiero hablar un poco sobre factor de llenado. Ya aquí compraron un camión y el camión tiene tolva y la tolva tiene 100 metros cúbicos y creen que pueden cargar 100 metros cúbicos. Dicho de otra manera, compraron un camión con capacidad de 100 toneladas y creen que cada un camión va a traer 100 toneladas. Desafortunadamente, esto no es verdad. La carga que va a traer el camión va a depender de algunos otros factores. Va a depender primero de todo sobre el equipo de carguillo que se usa y principalmente va a depender sobre el tipo de cucharón y el tipo de herramienta que se usa. Va a depender también sobre propiedades del material. Por ejemplo, si el material es bien tronado, pedazos pequeños, relativamente uniformes, va a tener cerca 100 toneladas. Pero si tronadura fue mala, va a tener, desafortunadamente, mucho menos. O a veces mucho más. Va a tener mucha variabilidad de carga que trae. Esto también depende de fuerzas de hundimiento, fragmentación y del material y cosas similares. Primero, si tenemos un camión con capacidad de 100 toneladas, no hay ninguna garantía
que este camión va a traer 100 toneladas. Verdad es que no hay ninguna probabilidad que va a tener 100 toneladas. Esto es muy importante y vamos a hablar sobre esto en más detalles más tarde, pero si hacen algunas evaluaciones crudas principales, comprenden que no pueden asumir que el camión de 100 toneladas va a traer 100 toneladas y que el cucharón de pala de 50 metros cúbicos va a traer 50 metros cúbicos de material. El factor de llenado necesita ser definido para cada trabajo y cada material. Esto se cambia. Densidades se cambiaron dependiendo de tipo de material y tipo de tronadura. Factor de llenado se cambia dependiendo de tipo de material, que incluye tipo de tronadura, pero también de tipo de en qué manera se lo carga. Algunos equipos sirven bien para algunos materiales, algunos otros no. Y vamos a hablar sobre esto más tarde también. Ahora, valores típicos. ¿Qué son los valores típicos? Bueno, exactamente como con densidad o ángulos debemos ir al campo y medirlas, porque la variedad es enorme. Uno puede decir que el mismo material va a tener diferentes propiedades dependiendo del tipo de equipo que se usa y dependiendo de la mina. En una mina, una pala puede tener, digamos, 50 toneladas, una carga de cucharón 50 toneladas. La misma pala en otra mina puede tener 45. En la misma mina, el cucharón de la pala puede tener 20 toneladas, traer 20 toneladas, pero el mismo cucharón, cargador frontal, va a tener 18 o 17. El volumen nominal o capacidad nominal de tolvas y de cucharones no corresponde, pero no es igual a valor nominal, valor definido por los fabricantes. Y vamos a hablar sobre esto también. Hay varias fuentes de información aquí y estos son disponibles en varios libros, incluyendo la SME Handbook, es decir, SME Mining Engineering Handbook, el libro que les indiqué que es una referencia completa de minería. Pero cuídense, son valores típicos. Valores típicos no son necesariamente mismos, a veces no son cerca de los valores que se encuentran en el campo. Aquí tengo valores típicos de llenado. Aquí hablamos sobre cargador frontal y el ejemplo es de Caterpillar. Señores de Caterpillar tienen un montón de maquinaria en minas y ellos toman medidas de varios aspectos de operación. Basados sobre esto, definieron esta tabla aquí. Aquí al lado izquierdo tenemos tipo de material y tenemos 3 tipos: material suelto, roca de voladura y otros. Y al otro lado tenemos factor de llenado. Primero de todo, quiero decir que la mayoría de factores de llenado es menor de 100%. 100% es que usamos la capacidad nominal, la capacidad que nos indicó el producente. Son material suelto, que serían varios suelos y cosas como esta, dependiendo de propiedades, pueden ser tipo 85 a 100%. 85 sería malo, 100 sería excelente. Normalmente 0,9 o 90% sería un factor de llenado típico aquí. Aquí en la tabla tienen varias definiciones, como es el tamaño de material y cosas como esta. Y como ven, tamaño más pequeño, factor de llenado más grande; tamaño más grande, factor de llenado más pequeño. Ahora, roca de voladura, que son rocas típicas en las minas. Si voladura es muy buena, vamos a tener un factor de llenado tipo 80 a 95%. 80 a 95%. Esto es valor típico. Normalmente 90% sería bueno. Si tenemos voladura mala, tenemos un factor de llenado 60-75. Esto dice que cada cucharón perdemos 30%. 25, 30, 35, 40% de capacidad. Es decir, que la productividad de equipos se baja. Aquí no vamos a hablar sobre tronadura, no vamos a hablar sobre voladura,
Pero quiero decir que esta es una cosa muy, muy importante, y para ser un ingeniero de minas uno debe tener un conocimiento de voladura. La implicación aquí es, como indica ejemplo, es que si se hace voladura bien, vamos a tener productividad de equipos alta. Si se hace voladura mala, vamos a tener la productividad de equipos mala. Mira, esto es un dicho, pero uno debe comprender que hacer voladura muy buena, a veces debemos gastar mucho plata para hacerlo. Y a veces podemos hacer una voladura mala al costo mucho más bajo. Uno debe considerar aspectos de costos también. Si no queremos gastar tan mucho plata para voladura y que pérdida de productividad en el transporte y excavación no es tan grande, puede ser que podemos aceptar o podemos vivir con voladura mala. Pero la experiencia de la mayoría de las minas es que voladura muy buena siempre paga. Es decir, vale la pena gastar más plata para hacer voladura buena. Bueno, en algunas minas hacen voladura mala y gastan mucho plata. Esto es ejemplo muy malo.